hace poco fue asesinado, se conmemoró un aniversario más de su asesinato, y ella lo entrevistó en el clandestinaje. A raíz de su investigación y de su entrevista, las autoridades del gobierno federal de los Estados Unidos empezaron a perseguirla, querían obligarla a que entregara sus notas y su información confidencial, y ella se negó, como debe hacer todo periodista. El caso llegó hasta el Tribunal Federal, un gran jurado determinó que obviamente ella estaba defendiendo la libertad de prensa, y el caso de Daisy Sánchez, que la inspiró a publicar su libro Cita con la Injusticia, es uno de los casos que se utiliza como base para el estudio de la libertad de prensa y la ley en Puerto Rico y el ejercicio del periodismo. Así que también me siento honrada de tener a Daisy en este panel. Además de Daisy, está Lucina Kaufman, que es estadounidense, pero lleva muchísimos años en México. Ha estado trabajando como hacedora de la cultura y de la paz, más que nada, por décadas, luchando por la paz, por los derechos humanos desde México. Ha sido escritora, ha publicado el libro, por ejemplo, Espacios Privados, Lugares Públicos, que es una colección de ensayos de diferentes temas, y es una escritora y periodista que, como dije, ha promovido a través de su vida la paz. Es muy reconocida a nivel internacional a través de no solamente su participación en PEN en México, sino también a nivel global. Es reconocida por su defensa de la libertad de expresión y la defensa de los derechos de las mujeres y de las víctimas en todo el mundo. Lucina Kaufman, también para mí es un profundo honor conocerte. Y por último, y no menos importante, y no va a ser necesariamente en este orden, tengo también de Puerto Rico una gran amiga colaboradora, y yo diría que una especie de mentora de vida, que es una figura importante en la historiografía puertorriqueña, la profesora y catedrática Marí Ramos Rosado. Marí es una escritora, ensayista, folclorista también puertorriqueña, afropuertorriqueña, pionera en la redacción y la investigación de la literatura afrocaribeña y puertorriqueña y afro-latinoamericana, por decirlo así, en todo nuestro hemisferio. Y Marí, a través de eso, ha tenido, precisamente por defender el proceso de nuestra historia ancestral, ha sido en muchas ocasiones también víctima de persecución y también de muchas presiones a través de toda su vida. Es profesora de la Universidad de Puerto Rico y, entre otras cosas, ha escrito muchísimos ensayos, innumerables ensayos y artículos en diferentes medios locales e internacionales, también, por ejemplo, en el periódico Claridad, y ha escrito, entre otros, el libro de la mujer negra en la literatura puertorriqueña, entre muchos otros. Así que para mí es, como dije, una mentora de vida y de trayectoria, la profesora Marí Ramos Rosado. Te agradezco que estés con nosotras y vuelvo y reitero, es un honor estar con todas ustedes. Pero bueno, quiero comenzar planteando que en todo, como dije al principio, cuando se trata de hablar de la libertad de expresión y del derecho de la mujer a expresarse y del derecho de una mujer a ejercer libremente su rol como periodista, no es fácil. Dina, Daisy, Marí, Lucina, de alguna manera u otra, y muchas escritoras, muchas de las que están ahora mismo aquí con nosotros, saben lo duro que es defender la libertad de expresión y la libertad de prensa. Lo conocen en carne propia, no ha sido nada fácil y es una tarea muy difícil de por sí, y a eso se le tiene que añadir los prejuicios de género que pesan muchísimo sobre este ejercicio. Así es que yo quisiera comenzar hablando un poco y ponerle el micrófono, ¿verdad? Como si fuese una conversación, una entrevista en esta parte de discusión, comenzando. Me gustaría con Dina, ya que Dina ha tenido una experiencia muy directa en este proceso, que nos narraras, Dina, en el área de tu experiencia de vida en Honduras, cuán difícil es la función de una periodista y tratar de ejercer libremente el periodismo cuando tienes la presión de ser mujer, más los prejuicios, más la limitación a veces institucional para que tú ejerzas esa función. Dina. Muchas gracias, Sandra. Agradecida con PEN Puerto Rico por darnos esta valiosa oportunidad, que no es todos los días, y que es muy importante que podamos ir conociendo todas las situaciones que pasan a las mujeres en el mundo. Ejercer el periodismo en Honduras de plano que es una tarea de mucho riesgo para mujeres y hombres, pero más profundamente para las mujeres.
en el sentido de que, claro, estamos en un sistema patriarcal que nos ve a las mujeres como esas mujeres, esas personas de quinta categoría, que no pensamos, que no podemos tener derechos. Entonces, así se va construyendo una sociedad desigual, que no tenemos acceso igualitariamente y con equidad a los puestos de toma de decisiones, y eso se refleja también en el periodismo y como mujeres escritoras. En las salas de redacción, obviamente podemos ver, yo he estado en los dos lados, he estado en el periodismo, en los medios corporativos, donde te descalifican, te mandan a cubrir las notas policiales o las más arriesgadas, pero aún así te descalifican. Y por otro lado también, no sos apta para cubrir eventos o noticias de política, porque como no podemos pensar según el sistema patriarcal, no tenemos una mentalidad como supuestamente los hombres. Entonces, así nos tratan. O, por ejemplo, los temas, la violencia contra las mujeres es vista desde el ámbito de argumentar, por ejemplo, que bueno, cómo andabas vestida, de dónde salías, por qué andabas en la noche o cosas por el estilo. Entonces se justifica esa violencia. En las salas de redacción nos ponen un montón de obstáculos, desde que no nos entregan los equipos a tiempo. Yo, por ejemplo, la primera vez que entré en un diario escrito, me acuerdo que me mandaron a la calle con 18 fuentes y que tenía que regresar a la 1 de la tarde con todas las fuentes cubiertas, sin transporte, tenía que andar a pie. Entonces, bueno, me sirvió porque me adentré en caminar todos los días bajo el sol, y luego regresar a la sala de redacción. Todos los compañeros, que eran en su mayoría hombres, corrieron a sentarse a sus sillas. Yo ni siquiera conocía el programa que se estaba utilizando en ese medio de comunicación para redactar, y veníamos de la escuela de periodismo, donde no hay unas capacidades implementadas, porque es una cenicienta en la Universidad Nacional, que no se le da el equipo, sino que salimos ahí, tenemos que autoformarnos, y eso me ha tocado irlo haciendo, porque mi reto ha sido cómo es posible que las mujeres podemos pensar, las mujeres tenemos capacidades, y por lo tanto, no por demostrar a nadie, sino porque sabemos que podemos aportar mucho a una sociedad. Entonces ahí, luego las persecuciones, ¿no? Tiene que ver con que baja la fuente, si nos toca cubrir manifestaciones o nos toca ir a situaciones donde hay confrontación social porque están demandando derechos, hay que tener mucho cuidado de andar sola, ¿no? Porque hay muchas compañeras que han sido abusadas. En el golpe de Estado de 2009 se dieron muchos abusos contra mujeres desde los militares, fueron violadas en plena calle, en la luz del día, con toletes, delante incluso de sus hijos que andaban ahí. Entonces, esas situaciones son tan fuertes que el Estado no ha culminado con el castigo para los responsables. De hecho, ni siquiera hay investigaciones con respecto a lo que pasó en el golpe de Estado. Todo eso nos toca hacer, y luego hay mujeres en los territorios que están defendiendo a su comunidad de los megaproyectos que llegan y les arrebatan los recursos naturales. En estos momentos se están estableciendo lo que se llaman las sedes, que son las zonas especiales de desarrollo, que metieron un estado dentro de otro estado. Ahí las corporaciones son las que van a decidir, incluso pueden expulsar a cualquiera argumentando el desarrollo. Entonces, todo ese tipo de eventos nos toca como mujeres afrontarlo, y en la mayoría de los casos estamos en la línea de enfrente para defender derechos. Y de ahí que vienen las persecuciones. Hay muchas compañeras que han sido asesinadas, otras tuvieron que salir al exilio. Tenemos una compañera de PEN, Honduras, en el exilio, Tommy Morales, que tuvo que irse por persecución, por tortura de la policía, porque estábamos cubriendo en la Universidad Nacional la protesta de los estudiantes, que ha sido muy reprimida. Entonces, hay toda esa deuda, ¿no? Se entremezcla
lo periodístico con el sistema patriarcal y el autoritarismo. Actualmente estamos en una dictadura en Honduras que nos ha arrebatado los derechos fundamentales. Bueno, es un Estado violador de los derechos humanos y tenemos que estar peleando a diario para la defensa de los derechos. Pero yo quiero dejar un mensaje, no me estoy despidiendo, pero sí, como que si bien es cierto, estamos en toda esta situación de violencia y todo esto, las mujeres tenemos una capacidad profunda de resiliencia. Entonces quiero dejar ese mensaje ahí por ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Dina. Y sí, quise comenzar precisamente contigo porque sé la situación que se está viviendo en tu país, al igual que en otros países de Centro y Suramérica, particularmente lo que ocurre, por ejemplo, en México, lo que está ocurriendo en Brasil y en otras compañeras y amistades a través de mi vida, que sé que han pasado mucha dificultad. Quisiera hablar ahora, poner a hablar a Mari. Vamos a alternar un poco el ritmo. Quiero hablar con Mari Ramos para que nos presente el contexto desde la óptica de una escritora ensayista, también ha sido periodista, pero más que nada es profesora, defendiendo no solamente su derecho a expresarse, sino también lo que es la diferencia, ¿verdad? El prejuicio de clase y el prejuicio racial. Mari, me gustaría que hablaras un poco sobre cuán difícil ha sido el trabajo para ti y cuál ha sido la amenaza más grave que tú has tenido a través de tu vida. Buenas tardes y gracias a PEN de Puerto Rico por darme esta oportunidad y a PEN Internacional. Saludo a María Rillaga, que la veo por ahí. Yo quisiera señalar que yo he hecho periodismo escrito y periodismo radial. Voy a contar una experiencia del periodismo radial con Radio Universidad, que es mi centro de trabajo, la UPR, Recinto Río Piedra. Yo tuve dos programas. Uno se llamó Hecho Prensa Escrita, con Claridad, que es un periódico independentista, pero voy a hablar de prensa radial, porque la prensa radial a mí me gusta mucho y me interesa, igual que la escrita, pero la radial, porque la radial llega rápido. Yo tenía un programa que se llamaba Carifesta, que lo monté en el 2000 hasta el 2007. Yo era la productora y preparé un programa relacionado con Vieques, porque la Marina de Vieques la queríamos sacar, la Marina de Estados Unidos la queríamos sacar de Vieques, y entonces preparo una entrevista con Iván Silén y el escritor, los dos son escritores, Carmelo Rodríguez Torres. Carmelo Rodríguez Torres escribió la novela 20 siglos después del homicidio y nació en Vieques. ¿Qué pasa? En el momento que yo voy a hacer el programa, que era un programa, quiero que sepa, musical, pero yo lo hacía con entrevistas y canciones con contenido. Ponía poesía con contenido, poesía musicalizada. Y cuando el programa iba en vivo, me encantaba. Los domingos salía 2 días, viernes y domingo. Hago esa entrevista. Cuando llego a mi casa, me habían penetrado la casa mía y la persona llegó hasta el baño de dormitorio, hasta el baño mío del cuarto principal, y cogió el abanico que hay en los baños que son cerrados y me dejó las manos marcadas en la pared y rompió el abanico. Yo quiero decirle que yo me sentí violentada en ese momento, mi invasión de espacio, porque yo vivo sola, he vivido sola por muchos años. En esta casa llevo 25 años y fue en esta casa en Trujillo Alto donde pasó. Y esa es la de las amenazas más grandes que he sentido. ¿Por qué? Porque en esta casa sufrí por 10 años, desde 1996 que la compré, hasta 2006, me le quitaban la cerradura unos días a la semana, me le quitaban la cerradura como diciendo, como dejándome ver, estamos penetrando, te estamos penetrando. En ese mismo momento yo estoy luchando mi espacio como académica en la Universidad de Puerto Rico para enseñar. Espacio que me tomó 20 años para tener una plaza en Río Piedra. ¿Qué pasa? Yo soy libre pensadora, soy feminista y soy una persona que antes de entrar a la academia, mi militancia en la calle, el discurso era también la defensa de la nación unido contra el racismo, porque hay una relación bien estrecha entre racismo y liberación nacional. ¿Y qué pasa? Que cuando yo llego a la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedra, a luchar con mi plaza, empiezo también, y el programa radial también está en la universidad, pertenece a la universidad, me empiezan a dar mensajes de que me están invadiendo mi espacio. Yo diría que esa es una de las amenazas más grandes,
he sufrido la censura de texto desde la prensa, pero la amenaza más grande es esa, porque cuando tú vives sola y no tienes compañeros, que en este momento tengo uno, pero no tenía en ese momento, tú te sientes un poco frágil y la comunidad te deja sola, porque entonces yo resultaba extraña. ¿Y quién es esta mujer que llegó, que está diciendo? Yo iba a las reuniones de la comunidad y decía, miren, me está pasando esto, y todo el mundo me miraba. Y lo asociaban solamente con cosas políticas de partido, pero no lo asocian con una violencia de género, de raza y de clase. Por tanto, entiendo que es la amenaza más grande, pero como dice Mesa, las mujeres somos resilientes y yo resistí al grado que ya llevo 25 años en esta casa. Muy bien, gracias Mari por tu ¿verdad? Tus comentarios y atreverte a decirlo públicamente, aunque claro, yo no conocía esa historia, pero te agradezco que la hayas compartido. Vamos a pasar ahora con Lucina y luego comenzamos la conversación. Lucina, sé que has tenido toda tu vida a través de diferentes partes del mundo en la defensa de la expresión y de los derechos de la mujer, particularmente lo has hecho en México, lo has hecho en Estados Unidos, también en Chicago. ¿Cuál ha sido el momento más difícil para ti al enfrentarte o al ver o reportar sobre lo que es el discrimen y la persecución por género? Primero, estoy muy feliz de estar con todos ustedes. Quiero conocerlos más. Es un placer enorme que PEN de Puerto Rico me ha invitado. También quiero agradecer a ustedes de Puerto Rico su solidaridad, porque nosotros en México, y también es lo mismo lo que tiene Dina en Honduras. Tenemos un problema de asesinato de periodistas muy, muy graves. Estamos perdiendo periodistas a una velocidad que no es, la situación es distinta. No digo que uno es mejor o peor, pero el tono es distinto en Puerto Rico. Entonces ustedes realmente nos están dando la palabra como acto de solidaridad y me siento profundamente agradecida, porque yo sé muy bien que lo que necesitamos, y es lo mismo para Dina, es que la gente sepa, porque muchos no saben. No solamente no saben los horrores de maltrato a la periodista que Dina nos explicó muy bien, pues puedo compadecer totalmente, pero también hay otras situaciones que afectan especialmente a la mujer. Yo he visto que en México la cantidad de mujeres que están agredidas y matadas y asesinadas es muy grande, mucho más grande que su proporción en la fuerza de trabajo. Eso también, periodistas indígenas, debo mencionar, que ellos sufren exactamente lo mismo. Sus números son grandes. Nadie ha hecho un estudio estadístico, pero simplemente es el hecho que son las mujeres y los indígenas que sufren más, que mueren más. Y también desde nuestro trabajo en trabajar con varias mujeres en riesgo, porque buscamos en mi centro los escritores que todavía tienen vida, pero que están seriamente amenazados, para tratar de ayudarles. Y pues cada vez que sabemos que todavía viven, nos sentimos muy bien. Hoy, por ejemplo, cuando veo que haya llegado Dina, estoy muy feliz porque ella ha sobrevivido otro rato. Entonces, lo que hemos sabido de estas mujeres muy seriamente amenazadas es que no tienen muchas posibilidades. Y la razón en general, la razón más frecuente es que ellos son responsables para vidas de otras personas, de sus niños. Entonces, la condición de ser madre, y sobre todo cuando es
madre soltera, pero en todo caso les hace muy vulnerables. Dicen, por ejemplo, no, sí quieren, me están amenazando, pero no puedo huirme porque mis hijos están en la escuela y no los voy a sacar de la escuela. Entonces, es una vulnerabilidad extra. Y también es una vulnerabilidad económica porque en general ellas trabajan y también los indígenas trabajan para periódicos con menos difusión, menos dinero. Sus condiciones de vida son mucho más precarias. Entonces, esto es otro factor que emana de la situación del rol de la mujer en la familia. Y eso no vamos a cambiar. Podemos tratar de ayudar un poco, pero esa situación de vulnerabilidad extra de mujer y mujer periodista en este caso es permanente. Nosotros debemos trabajar, luchar con ese factor eternamente. También me gustó mucho que Marí mencionó los radioperiodistas, porque esto en América Latina, muchos no entienden la situación en América Latina. En América Latina, la radio importa mucho, más que la prensa. Y eso, pues hemos luchado con el PEN sobre este punto, porque ellos dicen, tenemos mucho trabajo, no podemos considerar radioperiodistas como si ellos no escribieran. Ellos sí escriben. Entonces, muchas gracias, Marí. Yo quiero sumar mi voz a la tuya y también a la de Dina. Y adelante. Ese día es un gran día para mí. Gracias. Gracias, Lucina. Y debo decir que en el mundo, de acuerdo, por ejemplo, a la Organización de las Naciones Unidas, dice que han asesinado desde el año 2010 al 2019 cerca de 900 periodistas. Y muchos de estos, pues, son en los países de Centro y Suramérica y en el norte, pues, específicamente en México. Conocemos muchos, tengo amigos y amigas periodistas que han sido perseguidos. Hace unas semanas conversaba con Meme Yamel, que le estaban amenazando a su familia. Y ella tuvo que mudarse de lugar precisamente para proteger su vida. Así que estamos muy conscientes de la situación de los periodistas, particularmente lo que está ocurriendo en México, pero sucede también en otras partes del mundo. Y quisiera traer ahora una perspectiva puertorriqueña. Aquí en Puerto Rico, por lo general, cuando hablan de la libertad de prensa, la percepción que hay afuera es que no te ponen pauta publicitaria en el medio o que te trataron de cerrar el medio, por decirlo así, porque no hay financiamiento económico. Pero hay muchísimas barreras que se emplean para limitar el derecho que tiene el pueblo a estar informado. Y yo creo que una de las mejores portavoces de lo que es enfrentar esas barreras es la compañera Daisy Sánchez, con quien como dije al principio, me unen unos lazos de amistad de hace muchos años. Trabajamos más o menos para la misma época. Yo estaba en el periódico El Nuevo Día y hacía periodismo fuera de Puerto Rico y en la radio, y Daisy estaba en televisión en todo su apogeo haciendo reportajes investigativos, entre otros, ¿verdad? Pero recordamos muy bien lo que Daisy ha experimentado. Daisy, me gustaría que hablaras un poquito desde la perspectiva de periodista que hemos visto toda esta transformación también del periodismo tradicional a lo que es el periodismo cibernético. ¿Cómo tú ves que ha evolucionado la situación de la mujer en el periodismo y más que nada las barreras que enfrentamos todavía las mujeres para poder ejercer esta función? Bueno, primero te envío un abrazo en medio de esta pandemia, porque no nos habíamos visto ni siquiera así presencial, pero hemos mantenido conversaciones. También agradezco al PEN de Puerto Rico esta oportunidad y los felicito por este aniversario. Mi experiencia, yo quisiera primero resaltar que en los pasados 10 años en Puerto Rico han asesinado de forma violenta 311 mujeres en los pasados 10 años. En lo que va de este año
van casi 40, 6 de ellas mujeres transgénero, como tú lo dijiste. ¿Cuál es uno de los problemas que nosotros enfrentamos? Que a pesar de que somos la mayoría, tenemos presencia mayoritaria en la población, tenemos un déficit de representación en las áreas de poder. Eso se repite en muchos otros países y eso es un problema bien grande, sobre todo en Puerto Rico, porque al no participar de la toma de decisiones y de que no se nos considera para eso, leyes como por ejemplo las de que tienen que ver con la libertad de expresión, pues son vulneradas y por lo tanto nuestro trabajo. Y ese es uno de los principales retos que enfrentamos en este momento en nuestro periodismo. Hay 2 leyes que se han aprobado que lo que hacen es limitar el acceso a la información pública y eso evidentemente impide el trabajo e incluso, como tú bien sabes, se amenaza. Hay otra ley que amenaza y que tú llevas un caso por esto, de que tú a poder asumir alguna noticia, presentarla, más allá de la fuente que tú puedas encontrar, puede costarte a ti tu libertad. Si eso no son amenazas contra el nuevo periodismo y otros tipos de amenazas que nosotros hemos sufrido a través del tiempo, pues es bien preocupante porque además se trata de una situación silenciada, porque se trata de un asunto muchas veces en el que la mayoría de las mujeres, porque sabes que en Puerto Rico, contrario tal vez a otros lugares, la mayoría de las salas de redacción están compuestas por mujeres. El trabajo que hacen estas mujeres es maravilloso, es un trabajo combativo, a pesar de todas las dificultades que se presentan, siguen adelante. Ha habido una reducción considerable de las plantillas, que eso es otro problema al que se enfrenta el periodismo de nuestros tiempos, la reducción en las plantillas debido supuestamente a situaciones económicas dentro de los medios. Y eso es preocupante porque en la medida en que se reducen las plantillas, en la medida en que se reducen las voces de los periodistas y el trabajo periodístico, que se ha tenido que mover principalmente a los sectores del área de la electrónica, ¿no? Del área digital, pues es preocupante, porque ¿quién hace el trabajo? ¿Quién hace las denuncias? Y, por ejemplo, en mi caso, como tú bien mencionaste, la entrevista de Filiberto, con Filiberto, pues acarrió toda una serie de situaciones, particularmente situaciones que tienen que ver con las autoridades. En ese momento yo me sentí que estaban utilizando todo el poder de la ley contra mí, pero el peor problema es que debido a la situación política que tiene Puerto Rico, nosotros no solamente tenemos que bregar las mujeres periodistas con los prejuicios con los que se nos trata desde por ejemplo, la policía cuando atiende asuntos como estos, sino que además tienes también las agencias federales. En mi caso, para ese momento en que se presentó mi entrevista, pues aparecieron luego de entrevista, de que se transmitió, 2 agentes federales. Y fue muy interesante porque yo creo que ese fue uno de los momentos más, de verdad, de sentirme intimidada y que me trataran como si fuera una niña que necesitaba protección y me advirtieron de todas las amenazas y la vulnerabilidad en la que yo me encontraba por ser mujer. Y eso es abusar del poder, es buscar intimidarte. Todo para lograr que yo les entregara en ese momento y sin que ellos tuvieran que llevar todo el proceso que por un año completo tuvieron que llevar, que culminó en un tribunal en Chicago, en Connecticut. Pues yo creo que trataron de hacerlo, no lo lograron. Y lo peor de todo después es que, aunque yo tuve el apoyo de la sociedad del pueblo, porque en realidad me apoyaron, yo me sentía apoyada, y de mis pares también me sentía apoyada, lo gracioso era que la respuesta por yo haber logrado prevalecer en esta situación, era que yo tenía los pantalones bien puestos. O sea, señores, yo
tenía los pantalones bien puestos, porque no podemos dejar al lado el prejuicio cuando una mujer se enfrenta a estas situaciones y se enfrenta a la autoridad y lo que hacen es de alguna manera ningunearte, porque eso no es una respuesta. Somos valientes y somos poderosas y y nos atrevemos simplemente porque somos, no porque lleve los pantalones puestos. Así que eso es algo que me preocupa de las reacciones que hubo. Te quiero decir que también, retomando el inicio de la pregunta, me preocupan las condiciones en las que estamos trabajando en Puerto Rico en este momento, no solamente con las limitaciones en términos laborales, porque no importa que en Puerto Rico existan leyes que aseguren supuestamente la igualdad de salario, por ejemplo. Sabes que hay una periodista en este momento que lleva un caso en Guapa Televisión contra esa empresa por porque fue relegada por ser mayor, nunca cobró lo mismo que cobraba su coancla, que era una diferencia de $23,000. Y precisamente no es hasta que eso sucede, hasta que esa demanda se hace pública, que el gobierno, la legislatura, inicia una investigación porque se estaba violando la ley que obliga y que fue aprobada bajo el saliente Ricardo Rosselló, el gobernador Ricardo Rosselló en ese momento, que fue expulsado, como tú sabes, por el país, por el pueblo. Se había aprobado una ley que requiere que todo el mundo cobre igual, hombres y mujeres, pero es una ley que no se está realmente respetando. Y no es hasta el caso de Selimar, que hace público esto que está sucediendo con ella, que se inicia una investigación y que se pone interés. ¿Y por qué? Porque el caso de Selimar se hace público y es eso lo que mueve entonces a las autoridades. Y ese es otro de los problemas, que si no se convierte en algo público, en Puerto Rico no se mueve nada, particularmente cuando involucra a mujeres, como sucedió recientemente con los casos de las mujeres. Aquí hay en Puerto Rico unas 15 adolescentes desaparecidas, 14 porque una la encontraron que no era mayor de edad, tenía 20 años, Rosimar. Pero nada se hacía, nadie sabía exactamente que esto estaba ocurriendo. No sucede hasta que finalmente empieza la familia de Rosimar, que le encontraron su cuerpo a millas de su hogar, asesinada, que la familia hace público que había sido secuestrada, y eso lleva una cosa a la otra, y nos enteramos no solo de la cantidad de mujeres que hay desaparecidas, sino de la inacción de las autoridades. Nos enteramos también de que hay un protocolo que llevaba un año en el escritorio de una gobernadora y no se había firmado, se acaba de firmar esta semana. Llevaba un año. O sea, no hay prioridad cuando se trata de los asuntos de la mujer. Y todavía a estas alturas se atiende la cuestión del género, la perspectiva de educación por género, perspectiva como asuntos de la mujer, como si fuera una conversación nuestra, lo que no es correcto y todos lo sabemos. Pero voy en este momento a detenerme para dar espacio a otras preguntas que tú debes de tener y de hecho poder participar de la conversación. Muchísimas gracias. Daisy trae unos temas importantes para los amigos y amigas que están viéndonos en América Latina y en el resto del mundo. Son cosas que se repiten en otros países, las estamos viviendo en Puerto Rico con mucha fuerza. Como bien menciona ella, yo estoy siendo parte de un proceso legal en contra de la gobernadora. Yo demandé a la gobernadora de Puerto Rico y al gobierno demandando para que se eliminen esas dos leyes que supuestamente son de transparencia gubernamental, pero realmente, sobre todo, hay una ley que pretende intimidar a la prensa, criminalizando la libertad de expresión y fomentando la censura previa, porque en caso de que lo que considere el gobernante de turno o la gobernadora de turno que entienda que sea una amenaza o lo que ellos llaman fake news, podrían incoar un proceso contra los periodistas y meternos en la cárcel con un mínimo de 3 a 6 años, con unas multas astronómicas. Y el caso lo está llevando la Unión Americana de Libertades Civiles
ACLU en inglés, que nos está representando en el Tribunal Federal, porque no pudimos acudir al Tribunal Estatal ya que están ocurriendo otras cosas. Así es que vemos, por un lado, el elemento político, legislativo, judicial para limitar ¿verdad?, el ejercicio de la libertad de prensa, pero también vemos otros proyectos y otros procesos. Como dijo Daisy, y esto ha ocurrido en todas partes del mundo, el advenimiento de las nuevas tecnologías digitales y los cambios en el periodismo han provocado que hayan menos trabajos, menos fuentes de empleo para la gente y hay mucha precariedad en términos del salario. En Puerto Rico en la última década se han perdido más de 2.000 puestos de trabajo para periodistas y más que nada fotoperiodistas. Todo eso se ha cambiado y la inmensa mayoría son mujeres. Y además de eso, venimos arrastrando, como mencionó también en el caso nuestro, lo que pasó el año pasado, que el pueblo sacó al gobernante a raíz de unas investigaciones en las que también participé, donde revelamos un chat del entonces gobernador que prácticamente se burlaba de todo el mundo, incluyendo a las mujeres y los grupos feministas, que eran los que llevaban la voz cantante denunciando mucho de lo que está ocurriendo ahora mismo aquí con los asesinatos, entre otras cosas. Y esto me trae a las experiencias que se están viviendo en otros países de América Latina. Y yo por lo menos lo he visto en México muy cerca y en otros países que empiezan con la legislación, después vienen con una actitud gubernamental y después de eso caemos al hecho consumado de atacar directamente a los periodistas y luego los asesinan. Eso es una preocupación muy grande, por lo menos aquí en Puerto Rico yo la tengo porque ha habido muchas amenazas directas a la prensa y me preocupa que empiece a darse esa dinámica que se está dando en otras partes del mundo. La pregunta que me surge ahora, y se la quiero plantear tanto a Dina, a Lucina, a todas, y quisiera comenzar contigo, Lina, y me gustaría, Dina, que fuese como un intercambio entre nosotras cuatro. ¿Tú pensaste en algún momento renunciar a tu trabajo para proteger tu vida? Dina. Bueno, cumplí desde 1989, 31 años, este julio pasado, de estar en este rollo, ¿no? De haberme metido a lo que es la defensa de los derechos humanos y libertad de expresión, porque estudié periodismo y vi que el periodismo es una herramienta fundamental para las sociedades. Sí, hemos pasado muchos problemas, hemos tenido que salir del país. Ahí conocí a PEN International en Inglaterra cuando salí al exilio en el 2013, que estuve 4 meses y medio por persecución. Y fue un caos, definitivamente, el que tú tengas hombres armados en la esquina de la casa todos los días y que te estén haciendo llamadas constantes, persecución a tus hijos e hijas, que te estén desacreditando, que coloquen en redes sociales perfiles falsos que te están desprestigiando y que además metan miedo a tu familia y llegue toda tu familia a decir, bueno, y es que ¿qué pensás? ¿Que te van a matar primero para que te salgas de ahí? Entonces hay una presión bien fuerte de todos lados. Igualmente no te dan trabajo en otros lados cuando sales, ¿no? Porque estás perseguida y te tienen miedo. Y los amigos y amigas las perdés. ¿Por qué pasan a otra calle cuando te miran? Porque como tienes tanta persecución, entonces como que prácticamente te alejan, te aíslan de todo el mundo, ¿no? Pero creo que el factor fundamental son tu familia cercana, ¿no? Que te deja fuerza. Por ejemplo, mis hijos son los que me dan la fuerza todos los días. Y ellos son los que me han ayudado incluso a decir, bueno, usted nos ha dicho échenle ganas, pues échenle ganas, le vamos a echar ganas todos. Entonces, eso me ha dado mucha energía para continuar y creo que tiene que ver con la resiliencia que ya hablaba, el hecho de no ver la amenaza como un obstáculo, sino como un reto. ¿Cómo la vas a saltar? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué esta gente está amenazando?
cuáles son las armas que están utilizando. Entonces te tienes que apertrechar de otras, ¿no? De las redes de solidaridad. Por ejemplo, esta red con ustedes es fantástica, o sea, que la fortalezcamos, porque es muy importante. Eso me enseñó mi estadía en Inglaterra. Yo tuve que construir esas redes para regresar más fuerte al país, porque no quería quedarme fuera del país. Entonces, no se me ha pasado por la mente, pero sí he tenido miedo. El hecho ese de cuando te tocan a tu familia, tienes una vulnerabilidad. Pero en la medida que hemos ido avanzando también, mis hijos han ido fortaleciéndose en seguridad, en protección, en ser más fuertes y estar más unidos como familia. Creo que eso ha sido lo más importante, y todo lo que nos apoyan, organizaciones como PEN International, ha sido vital en el país, de cómo nos han apoyado. En el caso de, hemos ganado una batalla en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la primera fase, junto a PEN International. Ganamos una medida de protección bien buena para todos los periodistas, incluso de América Latina, porque logramos desactivar una sentencia contra un periodista que lastimosamente ya murió, pero que vamos a continuar en el caso porque la familia quiere seguir buscando justicia. Entonces se suspendió la sentencia, lo iban a meter preso 1 año 4 meses por haber dado espacio en su programa de televisión a unas personas que denunciaron, y logramos eso. Entonces creo que son esas cosas las que le dan a uno más vitalidad, ¿no? Esos retos y esas batallas ganadas para continuar adelante. Claro, hay mucho riesgo. O sea, a veces te sientes como culpable en algunos momentos, porque tener 31 años de estar en eso y que más de 2 décadas de estar enfrentando amenazas, a partir del 2006, salir del país, volver y cosas así, cambiar unas 12 veces de casa por persecución. Entonces eso te desestabiliza la vida de tu familia, ¿no? Es como una renuncia al desarrollo de esa familia normal, de que puedan tener amigos con normalidad, salir y estar desestresados, pero no, este país es complicado, definitivamente. Pero ahora hay una campaña a favor de Cesario Padilla, que es un periodista que está sentenciado a 3 años de prisión y es parte de la junta directiva de PEN Honduras. Entonces, PEN International está con esta campaña, y entiendo, de acuerdo a lo que me han comentado funcionarios, que les están llegando muchas cartas. Eso es muy bueno, porque eso presiona, ¿no? Entonces, como te digo, sí, nunca se me ha ocurrido salirme, pero sí hay bastantes obstáculos que impactan en tu familia, pero que debemos seguir adelante en la lucha. Dina, tú mencionas algo que, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces, creo que a Daisy también quizás, pero por lo menos yo sé que a mí me ha pasado que la familia y algunas amistades se te despegan del lado, no quieren estar cerca de ti porque dicen, bueno, esta es una problemática, o esta trae, está cubriendo algo, o por qué tienes que estar hablando de las noticias, ¿por qué tú no puedes hacer reportajes de cosas sencillas? Y mi contestación es, como dicen en México, Lucina, yo no cojo chayote, yo no cojo payola, yo no me dejo comprar, yo digo la verdad, punto. Entonces, la pregunta vendría siendo, por ejemplo, en tu experiencia, Lucina, que has visto los dos tipos de periodismo que ahora mismo están en esa discusión en México con el presidente López Obrador, que está discutiendo tan fuertemente, por ejemplo, lo que pasó en el sexenio anterior, que tenían comprados a ciertos periodistas y a ciertos medios versus los que dicen la verdad, y muchas veces se enfrentan a situaciones como la que ha pasado Dina en Honduras. ¿Cuál es tu postura en torno a eso, Lucina? No te escucho, Lucina. Lucina, no te oyes, tienes que poner el... Sí, ok, gracias. No, yo quería mencionar realmente, hablar del caso de la mujer, de la periodista más recientemente
asesinada en México, que María Elena Ferral. Su hija también ha sido blanco de un tiroteo hace rato, en el mes de mayo. Mataron a María Elena Ferral el 30 de marzo. Y bueno, su hija también es periodista. Y para hablar de esta situación, de si han considerado abandonar el periodismo, bueno, hay algunos que dicen, que contestan de esa manera, diciendo que simplemente necesitan el trabajo para alimentar a sus hijos. Pero atrás de eso hay otra cosa. María Fernanda, la hija de María Elena Ferral, al estar preguntado cómo fue su madre, cómo caracteriza a ella, dijo, ella era una guerrera. Y yo creo que algunos simplemente tienen este oficio, lo tienen tal vez desde nacimiento, que son guerreras para el oficio de informar al público. Y por eso básicamente es imposible convencerlos de buscar otra carrera. Son periodistas, son escritoras. Y nunca en todos los casos que nosotros hemos tratado en el PEN de San Miguel, nadie ha considerado abandonar el periodismo. Y eso debemos entender como algo, un hecho, como uno de los hechos que debemos manejar en ese mundo y en esta situación, que las mujeres son valientes y no hay manera de convencerlas o de cambiarlas. Hechos psicológicos son hechos. Entonces, eso es lo que quería agregar. Yo sé que Dina tiene este oficio y así contesta, pero yo también he tenido 2, 3, 4 otros testimonios muy parecidos. Así son las mujeres escritoras. Somos bastante impresionantes. También tenemos vocación, porque Sí. ahora en nuestros países se está dando una dinámica, aparte de las amenazas que conocemos, y me parece que lo mencionó Dina, de las campañas mediáticas que se hacen en las redes sociales para desprestigiar los ejércitos de los trolls. Eso es bien común y se está dando, en Puerto Rico se está dando muy fuerte. A mí me ha pasado y a todas las compañeras, casi todas las compañeras le ha pasado en el periodismo en Puerto Rico. Pero quisiera hablarles de la perspectiva, ¿verdad?, del trabajo per se. Mari y Daisy, me gustaría a ustedes dos preguntarle, cualquiera de las dos que quiera hablar y aportar esto, desde la perspectiva de la mujer, ¿cómo tú haces para no callarte, para que no te callen en el proceso? Porque también hay un proceso de silenciar a la mujer, ¿verdad? ¿Cómo tú combates el que no te silencien? Cualquiera de las dos. Voy a hablar Daisy, porque estoy bien. Todas han estado diciendo, incluso Daisy, han dicho muchas cosas que me han conmovido. Yo quiero señalar que el patriarcado tiene falda también. En el caso mío, porque yo vengo desde la calle haciendo el trabajo, como dije, es decir, todo el curso que monté en la UPI, que se llama La Mujer Negra en la Literatura Puertorriqueña, mi tesis doctoral, ya cuando yo llego a la academia a hacer todos estos trabajos, ya en la calle, ya yo lo estaba haciendo años, porque el grupo se fundó en el 79, en 1979, y hasta el 2004. ¿Qué pasa? Yo tuve que, en el año 1978, yo tuve una directora donde se fundó el Grupo Calabo, que graduó estudiantes con exámenes libres, cobrándole la clave aparte, y yo decido llevarla a los tribunales para que la saquen porque estaba promoviendo la deserción escolar. Pues yo me tuve que enfrentar y yo ya escribía en el periódico
sin ton ni son de la Federación de Maestros, porque todo mi trabajo cultural ha estado, es como si es entrelazado, sindicalista, feminismo, todo eso yo lo hago a la vez. Yo pertenecía a la Federación de Maestros de Puerto Rico y escribía también en Claridad y publico un ensayo en Sin ton ni son, ¿por qué no se pueden vender exámenes libres? Pues yo me enfrenté a una amenaza de un estudiante que era de mi mismo grupo de Bomba y Plena, que llegó disfrazado una noche que yo llegaba de una reunión y estaba acompañado de la profesora Dalina de Jesús, que es mi testigo histórico, y nos zumbó unos tiros y nos tuvimos que tirar al piso para no ser, pero los tiros fueron al aire y nosotras nos asustamos. Y de ese día, yo, por ejemplo, todas las firmas de los maestros que estaban conmigo para llevar el caso para adelante, para el tribunal, se rajaron y salieron del grupo. Y yo entonces me enfrento a la prensa sola con Serapio Laureano a denunciar a esta directora escolar que vendía exámenes libres cobrándole la clave a los estudiantes. Quiero señalar también que fui promotora y defensora de los presos políticos y fui apoyada por el CUCRE. También trabajé en la Oficina de Derechos de Colaboración, cuando yo trabajé sin cobrar nada. Yo no sé lo que es cobrar una página de periódico, no sé cuánto vale, escrito desde 1982 y no tengo idea del precio de una página de periódico porque nunca he cobrado una página y a Claridad desde el 83 hasta los otros días y yo no sé cuánto se paga Claridad. A mí nunca, yo lo hago de colaboración. Pero quiero decirle que desde 1982, que escribo mi primer artículo, me enfrento a la censura cuando se puso una caricatura diciendo que Abraham Lincoln, un 22 de marzo de 1982, había abolido la esclavitud en Puerto Rico, y yo hago una crítica al periódico El Mundo sobre esto y no la quisieron publicar, y yo tuve que estar llamando y llamando para que la publicaran. Así que me he enfrentado a la censura desde el primer artículo mío en el 82. Fui militante de derechos humanos con Roberto Maldonado, uno de los macheteros, que era abogado y tenía su oficina de derechos humanos. Yo hacía las reuniones ahí y él me prestó su oficina porque yo fui perseguida por los federales, me abrían las cartas, por ejemplo, y violación de la intimidad. Por tanto, yo quiero señalar que el trabajo que yo he hecho por la negritud y la defensa de la nación como una relación entre la libertad y la cuestión de la raza viene desde la calle de años. Y quiero decir que en el caso mío, yo pienso que todo el discrimen y la persecución viene del Estado y del Estado policíaco también, porque yo tengo muchas querellas hechas en Carolina, a la Policía de Carolina, donde viví 17 años, y aquí en Trujillo cuando me ha pasado lo de la casa. Por tanto, he vivido una persecución completamente combinada por lo de género, raza y clase, porque soy libre pensadora, soy feminista, defiendo la cuestión de diversidad de las mujeres LGTB y la diversidad y todo lo que sea las relaciones combinadas. Yo no soy racista, mi grupo Calabó tenía gente de Cuba, dominicanos y puertorriqueños, cantábamos contra el apartheid, la defensa de Nelson Mandela, la defensa de los haitianos, la defensa de Dolfina Villanueva, una mujer que fue asesinada por la policía. Por tanto, lo que quiero señalar es que en el caso mío, la persecución viene porque soy activista cultural desde la defensa del libre pensadora. Y entonces, combinado con lo de la mujer, y eso me costó que tuviera que la Yupi me tuvo 20 años en la calle para darme una plaza. Tuve desde el 78 hasta 1998 para tener una plaza como catedrática. Hoy, que estoy hablando con ustedes, acabo de firmar ayer mi retiro a la Universidad de Puerto Rico, porque ya tengo mis 30 años que se me contó, los 6 años de la escuela pública y los 25 con la Universidad de Puerto Rico. Y el decano me dijo, no te nos vayas, no pueden contar conmigo, pero me tienen que pagar cuando me llamen de nuevo. Muy bien, después de tanta lucha. Pero sí, aprovecho entonces ahora, le pregunto a Daisy, la pregunta que se quedó en el aire, ¿cómo tú, primero, no pensaste en renunciar, ¿verdad? Porque yo sé que tú tienes esa vocación de periodista y eso es bien difícil, eso es un chip. Y Dina lo entiende muy bien, porque Dina es periodista también, no es fácil uno quitarse ese chip que tiene dentro. ¿En algún momento tú pensaste en abandonar la carrera periodística, Daisy? No te oigo, Daisy. Daisy, tienes que poner... Ajá. Sí, ya, disculpa.
No, eso nunca estuvo en los planes, abandonar el trabajo. Y la experiencia que yo viví, la viví muy temprano en el inicio de mi carrera, y todo lo contrario, eso lo que hizo fue ayudarme a fortalecer lo que yo creía que es el periodismo. Para mí es un compromiso muy serio, no es algo que tú haces para verte bien o para que la gente te conozca. Es un compromiso con nuestra sociedad, tenemos un deber de informar, y eso es bien importante. Eso por un lado. También habías preguntado qué herramientas uno utiliza para enfrentarse a estas circunstancias en que generalmente se te calla o como dice Dina, se te envía a historias donde no se te dan la igualdad de herramientas. En el caso de nosotros, por ejemplo, a los varones le dieron, porque cubríamos mucho noticias policíacas, le dieron chalecos contra balas, pero la excusa que dieron para no darnos a nosotros es porque las de mujer no estaban, porque tenemos senos y los senos son un problema para los chalecos. No sé si es que eran más costosos, pero esa era uno de los planteamientos que se hacía. Y otra, debemos de reconocer como periodistas que estamos en unas circunstancias particulares, que verdad, no todas las periodistas están en estas circunstancias, pero quienes estamos, debemos reconocer en primer lugar que estamos en desigualdad. Debemos de reconocer también cuáles son los derechos que nosotros podemos reconocer, todos los derechos que tenemos y utilizarlos para luchar y combatir al interior de la redacción y al exterior, porque también nos podemos convertir en enemigos de las personas que supuestamente estamos cubriendo. En términos políticos, aquí hay mucha injerencia silenciosa de parte de los partidos y de los políticos para que no se te asignen. Y yo me imagino, Sandra, que tú conoces muy bien esto, para que no se te perseguida por eso también. Los para que partidos no se intervienen y los Exacto. poderes. La experiencia mía fue que a mí me cambió, después de 20 y pico de años, en un mismo horario, me pusieron a entrar a las 3 de la mañana. Y eso fue a petición de uno de los partidos y de uno de los principales miembros de la Asamblea Legislativa. Y yo sé que eso fue así. Y hay mucha injerencia de que no se nota o que no se ve. Y aquí a veces te quieren hacer vender que nosotros los periodistas hacemos nuestro trabajo libre de coacción, que realmente estamos en la calle haciendo de todo. Y la verdad es que hay mucha intervención, te llaman a tus jefes. Si tienes la fortuna de tener una jefa que te apoya en un momento dado, porque hubo después otros que no, pues te lo va a reconocer. Mira, me llamaron, pero yo no te voy a sacar de esa fuente. Y eso sucede tan a menudo en este país. Lamentablemente se guarda silencio porque te evitas problemas. Y las que pues no guardamos silencio y lo denunciamos y llevamos esta lucha constante dentro de la redacción para que se cubra lo que se debe cubrir y no se pierda y no se vaya por las ramas las asignaciones, pues se nos hace más dura la carrera. Definitivamente, eso es lo que pasa y a veces, y yo sé que los que hemos estado en la calle lo hemos experimentado, por lo menos en Puerto Rico, la injerencia política es muy fuerte. De hecho, quiero adelantar que, como dijo Sandra al principio, yo estoy por publicar ahora el día 14 de este mes, va a salir un libro en inglés, una investigación en la que he estado trabajando junto al profesor Federico Suberbi, puertorriqueño que radica en los Estados Unidos, y al profesor Jairo Lugo Cando, que es venezolano, radica en Qatar. Y una investigación que llevamos como casi 4 años y medio de la injerencia política en los medios de comunicación en Puerto Rico. Y realmente se ve en todas las manifestaciones, en los trabajos, en los accesos a los mismos. Es muy fuerte el trabajo y a veces es mucho más sutil que lo que ocurre en la persecución directa que ocurre en Centroamérica y Suramérica, pero eso no significa que no esté ocurriendo en Puerto Rico. Así que ciertamente es un proceso bien difícil. El tiempo se nos está acabando. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí. Me gustaría saber si alguna quiere dar algún punto adicional
antes de cerrar la conversación, porque sé que teníamos muy pocos minutos, Dina, Marí, Lucina, Daisy, ¿quieren añadir algo? Pues a mí me gustaría, yo esta mañana, yo tengo una viñeta que publico en Puerto Rico Te Quiero, un periódico digital, y sale todos los sábados. Y yo escribí algo precisamente sobre los problemas que estamos enfrentando en este momento en particular, en que hay 6 candidatos a la gobernación y 4 de ellos o no conocen o no entienden o no les interesa la educación con perspectiva de género, que sería la semilla de un nuevo ser humano, crear un ser humano sin prejuicio por el género. Eso es bien importante y tenemos esa gran dificultad que en este país ahora mismo, en el siglo XXI, hay personas, candidatos a la gobernación que no conocen el tema. Parece increíble, pero no conocen el tema. Y a mí me gustaría sobre eso señalar de una nota que escribí, que cuando un gobierno le niega a la mayoría del pueblo, en este caso a nosotras, que somos la mayoría en este país, su derecho a la equidad, el acceso igual a la educación y a las oportunidades de crecimiento, está condenándonos a la pobreza, al maltrato y nos convierte en víctimas del sistema. Perpetúa los prejuicios en contra nuestra y nos deja indefensas ante todo el aparato gubernamental. Peor aún, nos deja vulnerables ante quienes creen que somos una posesión que se adquiere como un latifundio en el mercado de las bienes raíces. Así que la respuesta de los gobernantes no puede ser no prestar atención. Las mujeres debemos de tomar los espacios desde donde se hace política pública para lograr mejores condiciones de vida, y la lucha por la igualdad entre géneros no es un asunto de mujeres y eso se tiene que entender. Tampoco debe verse como una amenaza. Es un asunto de todos porque no puede haber progreso en un país si una parte de la población está tratando de sobrevivir con todo el peso de la sociedad en su contra. Y eso quería enfatizarlo antes de despedirme. Y públicamente quiero decir que yo emplacé a Daisy Sánchez para que esas columnas que está escribiendo, las pongan en el libro, yo lo voy a presentar cuando lo hagas. Así que lo tenía que decir públicamente, Daisy, porque quiero que lo hagas. Son maravillosas lo que estás escribiendo. Así que gracias. Ya te emplacé públicamente. Ya me emplazaste. Lucina, ¿quieres agregar algo? Lucina, okay. No, principalmente mis gracias. Me ha dado tanto gusto. Estoy muy feliz con las voces que hemos oído. Son exactamente las indicadas. Y muchas gracias al PEN, muchas gracias al PEN de Puerto Rico y a las personas que han asistido, que incluyen a varios de nuestro centro y otros amigos que he conocido en esa serie de Zoom. Entonces, de mi parte es solamente muchas gracias. Muchas gracias, Lucina. Mari, ¿quieres añadir algo, Mari? 2 puntos. Añadiendo lo de Daisy, además de lo de género, que ella está hablando en particular de unos líderes, yo quiero añadir que extraño mucho en las plataformas de partido que no se incluye el tema del racismo. Es importante la discusión del racismo en la plataforma política de los partidos. Aunque el PIB, por ejemplo, tiene militantes negras como Eda López y otras mujeres más, pero todavía yo entiendo que el discurso tiene que manejarse en la plataforma y en el discurso hablado. Y quiero aprovechar para agradecer a la prensa puertorriqueña, porque lo tengo que decir así, que hoy día yo terminé 30 años de servicio enseñando, gracias a que fue la prensa puertorriqueña la que me cubrió todas las denuncias que hice frente a la torre de la universidad, en el departamento de trabajo, y ellos me seguían a todos lados, hombres y mujeres. Mari, ¿dónde vas a estar hoy? Televisión, radio y prensa escrita. Y gracias a ellos, hoy puedo decir con orgullo que por eso tuve trabajo. Soy de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, pero realmente los que me ayudaron ahí en la brega, porque es lo que dijo la compañera Daisy,
o una de las compañeras que si no se hace público el asunto, no se atiende. Cuando yo me tiré a decir que había racismo en la Yupi y que había un problema de género y raza, dijeron, wow, ay, María, hay que darle trabajo rápido porque entonces estamos quedados con Betance en el siglo XIX, 1873. Gracias al PEN Club, gracias a Sandra Rodríguez Coto, gracias a Daisy, gracias a las invitadas, a Lucina y a la compañera Mina y a Sandra Santana. Gracias. Y Betance era uno de los patriotas puertorriqueños para los amigos latinoamericanos. Sí. Tina, ¿quieres decir algo para concluir, por favor? Sí, yo creo que es muy importante tener más conversatorios de esta naturaleza, justamente porque estamos en una situación de pandemia donde han aflorado más los autoritarismos y donde nuestras voces deben estar más juntas que antes. El militarismo se ha fortalecido con esta pandemia y creemos que ustedes en Puerto Rico tienen problemas de ese militarismo impulsado desde los Estados Unidos también, creo que hay que decirlo. Y luego es muy importante esto de que en los ámbitos políticos nosotros estamos entrando al año político y viene más violencia contra los periodistas y las periodistas. Entonces, y luego las leyes, ¿no? El nuevo Código Penal aquí es nefasto. Toda la cadena informativa nos van a llevar presos si reproducimos informaciones o si hacemos alguna información que no guste a los grupos de poder. Este Código Penal ha sido para los corruptos y para los violadores de derechos humanos. Entonces creo que debemos estar muy unidas, comunicarnos, fortalecernos, y creo que estos conversatorios son súper necesarios. Y ahí PEN International también, ya pronto vamos al Congreso, ¿no? Que creemos que es muy importante que podamos abordar este tipo de cosas, como se está utilizando la legislación para callar las voces. Quiero dejar como último pensamiento que una sociedad sin nosotras se queda con menos de la mitad de las voces y debemos fortalecernos en eso. Gracias. Sí. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por participar. Gracias por la invitación también a todos los compañeros del PEN. Nosotros en Puerto Rico y en América Latina estamos viviendo unos momentos muy duros precisamente por el tema de la pandemia. Los periodistas latinoamericanos también en los Estados Unidos y los periodistas en general en todo el mundo, pero también en los Estados Unidos se están dando unas dinámicas muy peligrosas. Los hemos visto desde que comenzaron las protestas más recientes por los asesinatos motivados por temas raciales como el asesinato de George Floyd y otros. Más de 800 agresiones se han dado hacia periodistas en suelo norteamericano. Y hay mucha preocupación porque estamos a 30 días de las elecciones allá y de las elecciones aquí en Puerto Rico también. Así que vivimos momentos que son difíciles para todos y particularmente para nosotras las mujeres que somos madres, que tenemos que enfrentar también la educación virtual, que no es nada fácil, y todo lo que conlleva vivir con distanciamiento social. Pero tenemos que continuar el compromiso de informar y más que nada revelar los hechos tal y como acontecen, decir la realidad, porque no podemos seguir ocultando la mentira y la desinformación en este momento histórico con tanta tecnología. Es lo que fomenta los problemas sociales que hay en todo el mundo. Yo les agradezco, para mí ha sido un profundo honor estar con todos ustedes, con las panelistas también, y muchas gracias al PEN de Puerto Rico y al PEN Internacional por invitarme. Sandra. Muchas gracias Sandra Rodríguez Coto por la excelente moderación, a las invitadas Marí Ramos, Lucina Catman, Daisy Sánchez y Dina Mesa, estuvieron fabulosas. Esta es una conversación que definitivamente tenemos que continuar porque no es justo que las condiciones para las mujeres sean más precarias, como comentó Lucina, porque no es justo que haya que renunciar al desarrollo de una vida normal, como dijo Dina Mesa, porque hay que seguir educando para que el patriarcado deje de tener faldas, como comentó Marí, y tenemos que seguir luchando para que haya más representación femenina en áreas de poder, como comentó Daisy Sánchez, y también tenemos que combatir la legislación que criminaliza el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, como comentó Sandra Rodríguez Coto. Muchas gracias a todos
los que nos han acompañado, a todos y todas. Gracias por los representantes de los distintos centros PEN, que estoy viendo por ahí muchas caras familiares. Gracias a la Junta de Directores de PEN de Puerto Rico Internacional. Gracias a Alicia y Verónica, nuestras representantes de PEN International, en camino al centenario, el año que viene. Muchas gracias. Reciban de PEN de Puerto Rico un abrazo solidario y será hasta la próxima. Buenas tardes y buenas noches, según el lugar donde estén. Bravo. Un aplauso. Bravo, buenísimo. Gracias. A ver cómo carajo que me voy. Adiós, Sandra. Adiós, las dos Sandra. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Gracias, Adiós. Arnaldo, por estar. Gracias. Sandra, me mandas el link porque me está llamando gente que quiere ver el programa. Está en la página del PEN, búscalo en la página del Pero PEN. lo puede ver la gente común, es decir, lo que nosotros... Sí, sí. Entrando a la página. Yo lo puse en mi página. Y en la mía también está, que te lo puedes llevar. Ok, pues... Ponerlo en la tuya. Pues me lo... Ok, bye bye. Okay. Bien. Chao. Ay, no.